Hola amigos, saludos a todos los suscriptores del canal y a todos aquellos que nos visitan. Si no son suscriptores aún, háganlo para estar al tanto de todas las charlas, las reflexiones y las entrevistas que vamos haciendo en este podcast. Hoy está con nosotros Raquel Moreno, la conocerán en redes sociales, en Instagram y en YouTube por Entelequia Filosófica. Ella es divulgadora en filosofía, es colaboradora radiofónica y tiene un perfil muy interesante que yo recomiendo seguir. Raquel, gracias por haber aceptado la invitación de venir al canal. Ay, yo encantada. Gracias a ti por pensar en mí. Para mí me cogió de sorpresa. Yo encantada. Raquel, teniendo en cuenta la divulgación que haces, a mí me interesaría tu opinión acerca de a qué nivel ha llegado una sociedad en la que parece que una buena parte de ella se alegra cuando a una persona que piensa diferente la quitan de en medio, ya sea por asesinato o cancelación pública. ¿A qué nivel estamos llegando? Hombre, técnicamente, y yo me atrevo, con esto, a alegrarse de la muerte de alguien de psicópata. Entonces, si me pusiera bruta, diría que estamos llegando al nivel de la psicopatía. Pero yo suelo ser una persona y que miren mi canal, en la divulgación que hago, a veces se me acusa incluso de templadita, porque intento ir al trasfondo de las cosas, no quedarme solo en la superficie, porque me interesa más los motivos filosóficos que nos llevan a algo. Y yo creo que todo esto es producto de realmente la polarización. Es decir, todo esto es producto de que, y la polarización tiene varios motivos, no tiene uno solo, no es una moda. Es decir, por una parte nos gusta formar parte de algo, porque nos sentimos reforzados. Entonces, si yo soy de este equipo, voy contra algo. Recordemos que normalmente la humanidad se mueve más, nos unimos más para ir contra algo que para ir a favor de algo. Y esto nos refuerza y nos hace sentir bien. Y creo que se nos olvida que lo que hay al otro lado es una persona. Lo normal es impersonalizar al enemigo, entre comillas. Yo le quito la cualidad de persona, me olvido de qué es eso, es directamente una cosa y ahí entonces me da igual el mal ajeno. Yo creo que todo esto es producto de la polarización, que se nos está olvidando que aquí creo que es más importante eh, que hacer política desde un lado a otro, es recordar que ante todo tenemos que ser humanistas. Yo cuando me preguntan por mi posición política es esa, el humanismo, que creo que es lo que se nos está olvidando. Se nos está olvidando y además parece que intencionadamente se nos está llevando hacia ahí. Al fin y al cabo, parece ser que una sociedad dividida es más manejable que una Sí. unida frente a los de arriba, ¿no? Pero yo creo que es producto de muchas cosas. Es decir, mira, y aquí si me pongo a hablar mucho para mí, ¿eh? Pero por un lado, vamos a recordar que venimos de una sociedad que es muy tecnócrata. Es decir, que nosotros desde hace unos años para acá, incluso desde la revolución industrial, el valor se lo hemos dado a la máquina y a la productividad. Nosotros somos una sociedad que incluso para descansar buscamos un para qué. Es decir, yo no descanso por descansar porque quiero descansar, sino que yo me voy de vacaciones porque voy a coger fuerza para seguir rindiendo. Somos una sociedad que mira mucho eso. Y aunque parezca que esto no tiene que ver, tiene que ver, porque el valor, el extremo valor ha ido a las ingenierías, a lo que tiene que ver con la producción de esas máquinas, es decir, con saberes productivos. Poco a poco, entonces, en consecuencia, las humanidades han ido perdiendo presencia en nuestra sociedad. No solo presencia, sino valor. Pero en realidad los valores, la presencia de esos valores aparecen a través de la literatura, no solo la filosofía. Cuando yo leo una tragedia griega, estoy enfrentándome al ejemplo de la lucha entre el bien y el mal y estoy pensando sobre el bien y el mal. Entonces, somos una sociedad que desde hace ya bastantes generaciones, porque ahora se habla de la nueva generación, no. Esto nos viene ocurriendo en toda la posmodernidad, desde finales del siglo XX, nos viene pasando que ese valor se ha perdido. Incluso cuando yo estudié filosofía, la gran pregunta era ¿para qué? Y a mí me alegra que me digan eso, porque el que la filosofía la gente crea que no sirva para nada es que no es sirvienta de nada, pero sirve para mucho. Es decir, somos una sociedad, Desarróllame un poco más ese concepto que claro, me interesa. porque no es lo mismo. Cuando preguntan para qué, piensan desde un punto de vista utilitarista. Y eso se basa en una sociedad de lo que estamos hablando, de que todo tiene que responder a lo útil. Y en cambio, no, la filosofía no sirve a algo, no sirve a un interés, no sirve a un tipo de discurso, no sirve al Estado, no sirve a una posición concreta. La filosofía tiene valor, pero no es sirvienta de nada, porque no responde, de hecho normalmente es incómoda, no responde a lo que tú quieres que responda. Mira, a mí a veces me hacen preguntas en redes en las que la gente lo que está buscando es la respuesta que quiere
Cuando yo hice un vídeo sobre la democracia me decía, ¿y qué propones? Y yo me pregunto, ¿por qué quieren que les dé una respuesta? ¿Por qué no usan la crítica a la democracia para buscar su propia respuesta? Porque es mucho más fácil buscar ese utilitarismo que si te lo dan, pues otros campos del saber. Entonces, teniendo en cuenta que esa es la base y que ha perdido mucho valor el discurso humanístico, une a esto en que somos una época posmoderna que le ha quitado valor al concepto verdad, que de repente se nos ha antojado decir que la verdad no existe. Cuando una cosa es que la verdad sea relativa, relativa a un discurso, a un tipo de conocimiento, y otra cosa es negar la existencia de verdad. Cuando esto Bueno, pasa, y llevar el relativismo a todo es muy peligroso también. y es que el relativismo es absurdo, ya fue superado en la antigua Grecia, porque el relativista si dice que todo es relativo, entonces también es relativo que todo es relativo. Es absurdo, no lleva a ningún lado. Otra cosa es la relatividad. Es decir, si yo hablo de que es un camino, un físico dice que un camino es una franja de suelo formada por átomos. Un ingeniero dirá que un camino es una franja de suelo construida de tal manera. Y un filósofo dirá que un camino es un camino porque sirve para caminar, porque se referirá al sentido del camino. Pero los tres discursos son compatibles. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que vamos construyendo uniendo esos discursos. ¿Por qué es relativa? Porque es relativa a esos tipos de discursos. Pero no vale decir que un camino es una bombilla, porque no cuadra con esos discursos. Eso se descontextualizó y ha llegado a un punto que, claro, tenemos una defensa perfecta. Esta es mi verdad. Entonces yo no voy a dialogar con el otro. Yo ya tengo mi verdad y si el otro tiene otra, a lo mejor es mi enemigo. Y a lo mejor lo despersonalizo, digo que está manipulado incluso, porque Pero, mi verdad es la que vale. pero Y tengo la protección al decir que no existe la verdad. el hecho de que las humanidades hayan perdido peso en los últimos años tiene que ver con la educación. Sí. Parece, evidentemente, la educación está como está. Y con los cretinos que tenemos al frente, pues no se puede esperar mucho más. No tiene muy buenas perspectivas, teniendo en cuenta cómo va la cosa, ¿no? Hombre, es que, y además hay que diferenciar educación de formación. A mí una cosa que me preocupa, que es cierto que la educación a nivel institucional, ¿no? Hay tres niveles, creo yo al menos, a lo mejor estoy equivocada, pero yo lo separo en tres niveles. El nivel institucional, esa educación que recibimos en la escuela y después en el instituto, eso tiene que ser reformulado claramente porque se tiene que actualizar, porque ahora los debates, hay que introducir debates éticos sobre el uso de la tecnología, sobre, es decir, la educación tiene que ir al hilo de lo que está pasando y no se actualiza. Entonces, eso es por un lado. Pero en realidad, ese sistema se ocupa de la formación, más que de la educación. La educación es otra cosa. Y los padres esperan aparcar al niño, yo le llamo a los colegios los parking de niños, porque aparcar al niño en el colegio y que me lo devuelvan educado. El colegio no es un parking de niños, y el instituto no es un parking de adolescentes, y la universidad no es un parking para crear trabajadores, no es eso, es otra cosa. Entonces la educación también tiene que formar parte de las casas, pero claro, si de repente, y aquí se une el tercer factor, yo creo que en las casas puede haber ese sentido crítico para compartir si nos llega esa información. Entonces yo creo que la educación también llega a través de un cambio en los medios de comunicación. Tenemos que transformar y crear un debate sobre qué de verdad es información, qué no lo es, y cuál es la responsabilidad de información falsa, cuál es esa responsabilidad de los medios. Lo que pasa que eso, yo creo que, mira, de las tres cosas que has dicho, con todo lo difícil que es cambiar cada una de ellas, la última es Sí. la peor de todas. Porque lo de los medios de comunicación es una cosa grotesca a día de hoy, ¿no? De hecho, yo el otro día, no sé si lo conoces, el otro día escuchaba una reflexión de Mar Vidal que me parecía muy interesante y con la que estoy muy de acuerdo. Él hacía una pregunta de, oiga, esto de la desinformación por la que las instituciones europeas y tal y organismos supranacionales ahora quieren utilizar la tecnología para controlarnos a todos. Claro, vamos a luchar contra la desinformación. ¿Qué es desinformación? ¿Lo que sea contrario a lo que usted dice? Claro, aquí yo creo que la gente también tiene que asumir su parte de responsabilidad y es lo que él Sí, decía, de, oiga, que usted esté desinformado no depende del que le da una información errónea, depende de usted, sí, porque usted no está buscando la fuente de información adecuada, no está contrastando, no está, es decir, no todo es que el de fuera, el de fuera, el de fuera no, tiene no. la culpa de todo, ¿sabes? Sí. Y entonces me parece que el tema de la desinformación es un tema que va a traernos consecuencias muy graves a todos, porque Mm, se van a aprovechar para controlarnos, censura, todo lo que está pasando, las redes sociales son un ejemplo, pero es que me pareció muy acertada esa reflexión porque dice, mm, oiga, en la desinformación, el receptor
tiene la mayor parte de responsabilidad. Sí. Es que hemos creado un nicho de mercado. Aquí es donde está el problema. Porque yo lo que sí hay que preguntarse por cuando eso se rentabiliza. Porque ya ahora, claro, al crear un nicho de mercado, ya sí hay medios concretos dedicados a la desinformación porque están ganando dinero. Porque hay un beneficio económico ahí. Yo no creo que las soluciones sean... A mí no me suelen gustar las soluciones de que se pongan leyes para prohibirnos que tal y cual. No creo que eso sea solución. No, la verdad es que no lo creo. Creo que todo viene en la educación, pero no estamos hablando, es lo que decimos, la educación no es solo que normalmente pensamos en el colegio. No, la educación somos nosotros. Somos nosotros. Entonces tiene que ver con eso, con un compromiso. Nosotros no podemos querer democracia y no comportarnos como ciudadanos. Y un ciudadano es un ser activo que participa para crear de su comunidad un lugar mejor. Entonces, si no nos comportamos como ciudadanos, exigirle incluso al que es remunerado como el político por estar ahí es absurdo, porque nosotros tenemos que empezar por ser ciudadanos. Entonces, yo creo que sí, que ahí es la base de uno de los problemas. Es cierto que hay gente que no tiene ni idea de cómo contrastar algunas noticias. Eso es verdad. Pero yo no tenía ni idea cuando empecé con la página ni de montar un vídeo. No lo tenía. O sea que el conocimiento, la base del conocimiento, a lo mejor la voluntad. Y si sabemos que esto es un problema, somos nosotros los que tenemos que empezar a poner cortafuegos y tener un sentido crítico también. Preguntarnos muchas veces, canta mucho, cuando tú miras ciertos titulares, canta mucho que hay una intencionalidad. Pero claro, si el titular, y aquí llega otro factor que creo que no ayuda a la polarización, y es la vanidad humana. Si el titular refuerza mi idea, no me va a apetecer buscar si es cierta o no. Y esto Correcto. tiene que ver con que somos un ser vanidoso. Nos gusta imagen, una época en la que si ponemos nuestra opinión y encontramos 4 aplausos por ella, pues nos sentimos reforzados. Entonces, a veces yo creo que es la vanidad la que nos lleva precisamente a no buscar esa información porque no queremos información, queremos reforzar nuestra opinión, que es Sí, cosa pero ¿cómo, distinta. cómo es posible que la vanidad supere a la humanidad? Es decir, tu vanidad, sentirte parte de un grupo, llega a superar el considerar un ser humano al de enfrente. Eso es una aberración. Se Sí, mire es por que donde somos se una mire. sociedad muy narcisista, ¿eh? Somos una sociedad que hace mucho culto tanto a la imagen como al ser aplaudido, reconocido. Date cuenta que cuando te metes en Instagram o cualquier red social, mi guerra en Instagram es intentar mm, dar la nota un poco de cosas que normalmente no se miran por el otro lado. Por ejemplo, ideas que aunque parezca que no tienen que ver, pero tienen que ver con esa vanidad. Como tú entras en Instagram y dices, venga, tú eres una persona que quiere hacer un proyecto, pues lo primero que te van a salir es la idea de éxito. Vea por el éxito. Te va a salir la idea de éxito, te va a salir los ejemplos de éxito. ¿A quién no nos ha salido anuncios que dicen, si quieres hacer Total. tu empresa, yo tengo las 10 claves, ¿sabes? La idea de felicidad. Si quieres ser feliz, yo tengo 10 pautas incluso en el amor. Dicen, ¿quieres convencer a esa persona de que se enamore de ti? Tengo 10 pautas con los que te hará irresistible. Si ahora de repente nuestra vida es un nicho de mercado, ¿por qué? Porque nosotros queremos unos resultados y no otros, que son los resultados con los que seremos aplaudidos como un ser exitoso. Y esto es chungo, porque la gente no está pensando en vivir su vida, sino en seguir un modelo de vida. Yo lo he comprado a veces en los comentarios que recibo, que planteo un problema sin dar solución, porque a lo mejor no la tengo, y me preguntan por cuál es la solución. Cuando en realidad deberían decir, ¿cuál será la solución? Voy a buscarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y esto es una cuestión de actitud nuestra, pero claro, porque vivimos también en un entorno narcisista. Hay que recordar que también no es fácil no serlo, porque todo esto es un nicho de mercado. Hay empresas que se benefician de este tipo de discursos y yo recuerdo, mira, te va a parecer una tontería, pero yo recuerdo a veces entrar en Instagram y recibir como un pack de 2 por 1 ofertas para operaciones estéticas, en contra de las cuales no estoy, pero claro, yo empecé a mirar mi cuerpo, porque me dije, ¿por qué me están ofreciendo un pack de 2 por 1 de tetas más culo? ¿Qué era eso? ¿Sabes? ¿Por qué está pasando esto? ¿Sabes? Entonces, claro, estamos expuestos constantemente. Coger conciencia de eso es la posibilidad que ya nos abre el campo de poder no oponernos, sino al menos pensarlo. Sí, pero vamos a ver, yo vuelvo a lo mismo, es decir, culpar a la sociedad o a las influencias externas
no te exime de tu propia No, responsabilidad. no, Es no. decir, en algún momento, mira, hoy en día tienes el mayor acceso de la historia a la información. Es verdad que buena y mala, falsa Sí, y verdadera, es correcto, pero el mm, mayor acceso que han tenido la humanidad en la historia, ¿vale? sí, Puedes contrastar todo tipo de informaciones, puedes buscar todo tipo de fuentes. Aquí no hay un poco de conformismo también, porque sí, no es más fácil decir, bueno, yo a lo mío y mientras no me toque a mí, sí, pero es que probablemente, bueno, probablemente no, seguro, te va a claro, acabar tocando todo lo sí, que está pasando y por sí, lo sí, cual no te interesa, te va a tocar más tarde o más temprano, sea sí. inmigración, sea control tecnológico, sea impuestos, sea, es decir, sea lo que sea, te va a tocar más tarde o más temprano. Es que nos han ganado también cuando, porque además una cosa es, cuando te doy la explicación de que estamos expuestos, es para entender, pero no justifica. Porque claro, después nos preguntamos por qué hay tanto aumento de la salud mental, de problemas de salud mental. Pues precisamente porque cuando nos toca, como no nos hemos preparado por este tipo de discursos, nos rompemos. Porque nos llega, es el golpe de realidad y nos rompemos. Porque si alguien estaba convencido de que tras hacer una carrera iba a conseguir el trabajo en esa carrera y estaba en ese mito moderno y de repente no le ocurre, se lleva el golpe de realidad y aparecen cuestiones como la depresión o la ansiedad. O sea, están pasando ya suficientes cosas como para que nos demos cuenta que somos una sociedad que tiene esta enfermedad. La enfermedad de querer fingir una vida en lugar de decidir sobre la suya. Y además cometemos, Sartre decía, que a mí es una parte que me encanta de la filosofía de Sartre, que eso es cometer un acto de mala fe. Porque, y lo ponía con un ejemplo muy sencillo, dice, imagínate que hay una muchacha que sabe que está siendo cortejada por otro chaval en un banco, pero nunca le dice que no, sino se deja querer así un poquito y nunca le dice que sí. Está eximiendo su responsabilidad de, sabiendo lo que está ocurriendo, quiere que la responsabilidad caiga sobre el otro para no quedar malamente. Eso es un acto de mala fe. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad la pones sobre el otro. ¿Y qué pasa? Que tenemos muchos otros a los que meterle nuestra responsabilidad. Porque claro, tenemos el sistema, que somos nosotros. Que cuando decimos el sistema va mal, empieza por la ciudadanía, que somos nosotros. El sistema hace, después nos han ganado también diciéndonos que la política es cosa de otros, de los políticos. Bueno, también es verdad Nos que hemos creído que la política es lo que pasa en un escaño y no es eso. no, no, a Tiene ver, más que ver con lo lo nuestro. que sí que es cierto, y eso se está viendo en ejemplos prácticos, es que a día de hoy hay gente que pretende y está tomando decisiones sin contar con la voluntad del pueblo o el pueblo Sí, piense lo que piense. Es decir, claro. iniciativas como el euro digital, como la identidad digital, todas estas cosas que son control absoluto, eso se va a hacer sin contar en absoluto con el pueblo, sin que viniera ningún programa electoral y sin haberlo votado nadie. Entonces, yo creo que en parte, en relación a lo que decías, sí que hay cierta desconexión en lo que, oiga, es, es que nosotros, ante esta gentuza, no podemos hacer nada. Ojo, yo, y ahora meto un pequeño paréntesis, yo creo que se le atribuye a Emiliano Zapata aquello de si el gobierno no es injusto con el pueblo no debe obedecer al gobierno, ¿vale? Entonces, o era algo parecido, ¿vale? Pero el caso es que yo creo que ahora mismo sí se está dando una clarísima falta de... es que a estos tíos les importa un carajo lo que piensa el pueblo. Y eso ya nos convierte en nos ha metido en un problema muy serio, ¿eh? Claro, pero en realidad yo a veces lo pienso, digo, pueden pasar varias cosas. Una, que les importe un carajo, otra, que estén desconectados y no sepan siquiera qué quiere el pueblo. Otra, ese narcisismo que viven en su bola, pero independientemente de cuál sea la motivación, la cuestión es que el pueblo lo que hacemos es poner tweets. Correcto. Es que aquí no está, porque en realidad hubo otras épocas, ¿sabes? No muy lejanas y otros pueblos, y todavía ocurre en otros lugares, es decir, en lo que directamente el pueblo muestra su descontento y la clase política, como realmente tiene en el pueblo sus clientes, termina cediendo o negociando ciertas cosas. Ahora no. Ahora lo fácil es decir, es que todos los políticos roban. Bueno, es que ahí no está la cuestión, es que la cuestión está en que si tú te cansas tanto de la política que te desvinculas completamente de ella, esto es lo que ocurre. También es Esto es cierto lo que ocurre, que has delegado el poder de tu ciudadanía a También, otros. también es cierto que aquí, por ejemplo, en la Unión Europea, que es una mafia infecta, ¿vale? Y es que
la Unión Europea es una cosa que daría para otra charla, pero exclusivamente para dedicar la corrupción en la Unión Europea. Hay países, especialmente los de Europa del Este, que sí que se están manifestando en contra de muchas medidas de la Unión Europea. Y sin embargo, aquí, por Mm. ejemplo, en un país como España, no nos llegan. ¿Y quién está evitando que llegue esa información aquí? Los medios de comunicación. Es Yo creo decir, que, mira, usted ahí te lo tienes discuto. manifestaciones, tienes que Europa no es solo Europa occidental, es Europa Mm. oriental también. Pues en Europa oriental se están dando protestas que hay mucha gente que no quiere lo que está pretendiendo la Unión Europea y sin embargo te encuentras con el hecho de que aquí en España, por ejemplo, la mayoría de gente no sabe que en países como Bulgaria, en Rumanía, en Moldavia, la gente se está manifestando en contra de los intereses de la Unión Europea. Claro, pero yo creo que no es culpa. Es que lo fácil es, de nuevo, aquí estaríamos cometiendo ese error de la culpa es de los medios. ¿Quiénes son los medios? Primero, hay muchos tipos de medios. Después, yo trabajo en medios y yo lo he visto, yo cuando antes de entrar en medios me di cuenta de que tenía una percepción muy equivocada. Uno de los problemas, por ejemplo, que tienen antes de hacer el informativo, yo no trabajo en informativo, pero soy amiga de algunos que trabajan en informativo. Y uno de los problemas que tienen es que a veces tienen tantas noticias que tienen que decidir qué es noticia, porque técnicamente, por cuestión de tiempo, no cabe todo. Claro, ¿qué determina qué van a poner como noticia o no? Pues los intereses de los clics de la gente. O sea, en el fondo, espérate, ahora el tema que está haciendo lo de, por ejemplo, en el caso de Andalucía, el tema que está haciendo lo de qué ha pasado con Juanma Bonilla, con la mujer, pues ahora la mitad del informativo va a ser de eso. Porque hay una guerra entre cadenas, eso hay que reconocerlo. Hay una guerra, por no hablar de que la gente cuando piensa en medios piensa en la tele. Yo, por ejemplo, escucho mucho en la radio es otra historia, en la radio sí te encuentras más noticias de este tipo porque es más tranquila, más distendida. Por supuesto, hay que leer el periódico, es decir, informarse es irte incluso a los medios de información, sobre todo que piensan distinto a ti. Porque una cosa que solemos hacer es irnos al que piensa igual que yo y al final que te van a dar la información que tú, que te sirve para confirmarte y así nunca llegas a esa otra información. Es que claro, hay tanto, date cuenta que estamos en un mundo globalizado. ¿Cuántas noticias hay? Muchas, no caben en un medio. ¿Qué hace el medio? Responder a sus intereses, a buscar audiencia. O sea, es que en el fondo se tiene que mantener así. Pero ¿de qué depende eso? De nosotros mismos. Y nosotros podemos movernos entre un medio u otro y buscar. Sí, mira, hoy por ejemplo a mí me han reclamado que yo no había tratado el caso de Moreno Bonilla en mi Instagram. Pues mira, la motivación es simple. Llevo toda la semana trabajando en otra cosa. Yo no pongo noticias sin pensármelas antes. No he tenido tiempo para hacer un vídeo. Pero claro, ya soy una vendida. Porque no lo he tratado. He tratado otras cosas, pero es que soy una persona humana, ¿sabes? Que tiene trabajo, otras cosas que hacer y no sabes por qué yo no he llegado a poner eso. No lo sabes. Yo los vídeos que ahora estoy colgando los grabé hace 2 semanas, pero la gente ya ha dado por sentado que yo me he vendido. Sobre todo ya han ligado, es que trabajas en Canal Sur. Como trabajas en Canal Sur no te dejan hablar de ello. Pero resulta que yo hace 3 días había rebotado el vídeo de una compañera que sí hablado de ello. ¿Sabes? Entonces es muy fácil decir, no es que los medios, y yo creo que ahí volvemos a lo que tú mismo dijiste antes. Aquí todos tenemos parte de responsabilidad. Los medios también responden como los políticos. ¿A qué hacemos nosotros? Que ojo, no tenemos la culpa, yo no hablo de que tengamos la culpa. Pero si quitamos la palabra culpa y ponemos responsabilidad, ahí sí tenemos un papel. Ahí sí. Hombre, desde luego, los medios, desde luego, lo que no son es ese cuarto poder controlador y fiscalizador del poder a día de hoy. Eso, desde luego, no lo son. De ninguna manera a día de No, hoy. O sea, sí, ahora yo mismo creo, son comparsas del poder. claro, yo creo que en el fondo todos imaginamos, a mí me encantaría que fuera así de fácil. Tanto el poder como el gobierno, como los medios, imaginamos esos sillones, esas reuniones con los hombres vestidos de negro decidiendo qué va a pasar en el mundo. Y creo que en el fondo No, yo no creo que no sea así. contemplamos que también existe la estupidez en las altas esferas, ¿sabes? Yo creo que uno de los Sí, grandes sí. No, problemas es la sobre estupidez. todo lo que yo creo que existe es un conflicto de intereses, que no Sí, todos quieren lo mismo, ni todos pretenden lo mismo, y la economía. afortunadamente, Sí. seguramente eso es lo que a veces determina que haya iniciativas que no salen adelante. Y el papel de la economía, es decir, que aquí todo el mundo quiere llenarse los bolsillos, el papel de la estupidez,
que hay que... Yo, una cosa, a mí me dicen, me llevo mucha crítica por llamar estúpido a los estúpidos, porque me dicen que soy vanidosa por eso, puede ser verdad, pero a mí me gusta que recuperemos la palabra estúpido, tonto, en vez de hater, pues llamar tontolaba al hater, porque le ponemos la palabra hater como si fuera una cosa muy importante, y un hater no es otra cosa que un tontolaba que está aburrido en su casa y te insulta, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que tener en cuenta que estamos sobrevalorándonos incluso, ¿sabes? Sobrevalorándonos cuando pensamos en esa esfera. Tenemos que pensar que en el fondo corrupción es lo que hace el político, pero también que tú te lleves un cenicero de un bar. Y que la naturaleza humana está mostrando que si tú te llevas el cenicero de un bar, de un trabajador, de un bar que es un negocio chiquitito, claro, que no te llevarías si llegara al gobierno. Aquí todo empieza porque todos nos miremos un poquito hacia adentro. Yo De por todas eso me formas, decanté, creo ya, toda, más por la digamos, filosofía que la política. todo lo que estamos hablando efectivamente tiene una base. Y es, entiendo yo, ahora mismo, que hay una crisis importante en una institución que se llama familia, ¿vale? Eh, para mí, ahora mismo, diría que el problema es la base de todo, porque ahí de donde parte la educación, de donde parte los valores, de donde parte. Realmente con la deriva que llevamos, ¿esto se puede arreglar? Yo creo que sí, hay que tener en cuenta cómo funciona la historia de los valores. Por eso yo reclamo mucho que la gente, porque desde las instituciones no va a llegar valorar a la filosofía. No conviene. ¿Sabes? Eso No, no no, va a pasar, totalmente. mira. Y además yo siempre Todo lo pongo el que sea que el ejemplo. pueblo piense no conviene. Claro, y además, vamos a poner un ejemplo muy fácil. Tú vas a una academia de inglés privada y en un año apareces hablando en inglés. En cambio, en la institución pública te llevas 10 años estudiando inglés y no aprendes inglés. Vale, entonces vamos a tener en cuenta de que nos llenan las horas de asignaturas de ese tipo que se podría solucionar poniendo unos primeros años de lengua bilingüe y ya está, y rellenar los no se hace. Entonces, hay que intentarlo por otro lado. Yo intento, por eso yo me metí en medio de comunicación, porque digo, a ver si por ahí cuelo la filosofía. Pero si miramos la historia de los valores, esto no es la primera vez que pasa, ¿eh? Nos creemos muy importantes, pero esto no es la primera vez que pasa. Pensemos cuando, que fue mucho más grave, la Segunda Guerra Mundial con tanta sangre entre la primera, y démonos cuenta que la Primera Guerra Mundial está muy cercana a la Segunda, es decir, hubo una generación que vivió dos guerras mundiales y que vio sus calles teñidas de sangre literalmente. Hoy en día la guerra la vemos por la tele, pero estamos hablando de que no había sitio para enterrar a gente, o sea, que la barbarie. Y surgió una pregunta ahí en la filosofía, ¿cómo hablo de ética? ¿Cómo lo hago ahora? Si he visto todo esto. Es decir, los filósofos que vivieron aquello son los que al principio hablaron de que la verdad no existe. ¿Por qué? Porque habían visto la barbarie, habían perdido la fe en el ser humano, quiero decir. Pero al final surgieron otro tipo de discursos. Poco a poco se fue debatiendo y se fue apostando porque el ser humano tenía que crear nuevos valores. Y de esos discursos y de esos debates, al final se recuperó el pensamiento de Voltaire y aparecieron el debate de la necesidad de discutir sobre lo que hoy llamamos derechos humanos que damos por sentado. Pero ¿qué pasa? Que toda época creativa con los valores va precedida de una época de decadencia normalmente. Y si miramos la historia de la filosofía o del pensamiento, ocurre así. Hay una época decadente, normalmente se une decadencia de valores con decadencia del arte, que también nos está pasando, porque llamamos arte. Vaya que sí nos está pasando. Claro, es que va unido. Si miráramos la historia de la filosofía, veríamos que las épocas en las que el arte y los valores han caído están precediendo normalmente, después viene una revolución, que suele ser con sangre, esperemos que eso lo evitamos, y a partir de ahí aparecen nuevos discursos. Nosotros, el ser humano, no piensa igual, el pensamiento no discurre igual desde Platón, aunque nos sirva una crítica de Platón. Platón hablaba en un contexto muy distinto, muy diferente. Después de Platón llegó la época en la que nos fijábamos en hablar, intentar encontrar la respuesta a las preguntas de la divinidad. Fue la época medieval en la que había un pensamiento más oscuro. Después nos libramos de eso porque empezamos a debatir sobre la necesidad de hablar más allá de la fe. Y esto vino a través de revoluciones del pensamiento. Yo creo que por desgracia es que nos ha tocado vivir una época de decadencia. De todas formas, yo creo que primero, ese periodo
de la mm, filosofía que esas personas que vivieron Primera, Segunda Guerra Mundial, mm, ah, yo entiendo que una persona puede perder, no sé si emplear la palabra fe, puede perder la fe en determinadas creencias mm, al ver tanta barbarie, pero claro, eso es si tú no, a lo mejor no tienes plena conciencia de lo que es el ser humano. El ser mm, humano, en esencia, puede ser muy bueno o muy malo. Y eso mm, tienes que saberlo, porque esto no va de buenos y malos, va de intereses. Y mm, con el estímulo adecuado, mm. estímulo bueno y estímulo malo, el ser humano puede ser lo peor que hay en este planeta. Pero mira si has acertado. Entonces, sorprenderte de eso me parece un error. Es decir, yo creo que no hay que sorprenderse de esas cosas, por muy Claro, filósofo que seas. no, Tienes no, que pero tener date consciente cuenta. de lo que es el ser humano. Claro, pero estás haciendo un análisis en retrospectiva. O sea, estás adjudicando valores de hoy a los del siglo XIX. Bueno, Eso no pero se puede hacer. ya Entonces, había habido ¿por guerras qué? antes de la Claro, Segunda no, y la no, y Primera Guerra además, ¿por qué Mundial. tú piensas que el ser humano tiene un lobo dentro? Porque pasó eso y los filósofos lo dijeron entonces. No, Y no, se pero si dieron es cuenta. la historia de la humanidad. Antes de la Primera Guerra Mundial hubo muchas No, no, guerras. claro, sí. A ver, ya antes está Hobbes, por ejemplo, diciendo que el ser humano es un lobo para sí mismo. Yo lo creo Claro, pero firmemente. date cuenta que creemos que algunas ideas son nuestras y no son nuestras. Lo que tú estás diciendo es gracias precisamente a los que se hicieron todas esas preguntas tras la guerra mundial. Y normalmente tenemos que saber de dónde vienen nuestras ideas. Antes de esas guerras, lo que sí había es dos tesis. ¿El ser humano es bueno por naturaleza o malo por naturaleza? Estaba Hobbes, ¿sabes? Estaba Voltaire, estaba Rousseau y había debates entre filósofos. Cuando esto ocurrió, esos debates desaparecieron porque apareció esa idea que tú dices, la idea de, bueno, vamos a perdonarnos, ¿por qué en el fondo ocurre esto? Y aparecieron filósofos como Foucault, que habló de la importancia del poder, que habló de cómo en el fondo éramos víctimas del poder. Y todo eso surgió gracias a la reflexión tras esas dos guerras mundiales. O sea, tú piensas eso hoy porque esos filósofos nos lo trajeron tras esa reflexión. La cosa es que hoy está pasando lo mismo, pero no nos daremos cuenta hasta que demos el siguiente paso y empecemos a escalar. Es decir, en su momento nadie quería leer a Schopenhauer, nadie quería leer a Nietzsche y nadie hacía caso a estos filósofos. Hoy hablamos de Foucault. Dentro de unos años no sé a quién le tocará, no sé quién dará los discursos. Yo apuesto por Bauman, Byung Hun, ya están apretando ahí, son autores que ya están describiendo la sociedad, ya están haciendo unos principios, ya están creando unos pilares para que contemplemos el mundo desde otra perspectiva. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en una época decadente. Sí, ¿Qué lo nos que pasa tocará que, después? No lo sabemos. pero yo creo que ahora vivimos en una época que es, yo me atrevería a decir, mucho peor que las anteriores. ¿Por qué? La barbarie antes se ejercía por la fuerza, por las armas, Mm, ¿vale? Y había sangre, y había cuerpos, y había, bien, perfecto. mm, Pero eso empezaba y terminaba. Pero ahora, en la era de la tecnología, me parece que el peligro es mucho mayor de lo que ha sido a todo lo largo de la historia. ¿Por qué? mm, Porque lo están haciendo de tal manera, tan poco a poco, tan lentamente, sin ningún tipo de amenaza física me refiero, sí, sí, sí. sin, es decir, las poblaciones, salvo un pequeño porcentaje, ¿vale? Porque Ujú. siempre ha pasado en Sí, la historia de sí. la humanidad, que solo un pequeño porcentaje se revela y la inmensa mayoría siempre Sí. sigue el camino, ¿no? Pero es que ahora, al no ser por la fuerza, sino poco a poco, mediante la tecnología, redes sociales, tal, Mm, la gente está prácticamente asumiendo todo lo que le llega. De tal mm. manera que realmente es posible hoy una revolución. Yo creo que sí, pero hay que contemplar una cosa. Nosotros nos creemos siempre que nuestro caso es el más grave, siempre. Es más, ¿por qué todas las generaciones hablan más de la siguiente? Es el mismo proceso. En el fondo es lo mismo que en el medievo la mayoría de la población se creía que una mujer que curaba era una bruja y se quedaba tan panso cuando se la estaba quemando la plaza. Tan panso. O sea, no idealicemos los momentos anteriores. Nos quedábamos, No, no, aplaudíamos no, cuando tiraban a los claro que no. cristianos. O sea, venimos de esas épocas de tirar a cristianos a un circo y reírnos mientras se lo comen los leones. Venimos de ahí. O sea que no creo que ahora seamos peor. Lo que sí creo es que se utilizan otras tácticas, ¿sabes? Cada época
utiliza unas tácticas de manipulación con el pueblo. En una época fue la religión, en otra época, es decir, vamos cambiando las tácticas de manipulación porque al final todos son ejes de poder. Pero no creo que una sea peor que otra. Lo que sí creo es que directamente, igual que las tácticas son otras, el tipo de revolución será otra. Y eso suele ocurrir también a lo largo de la historia. El Imperio Romano cayó por su propio peso, por ejemplo. Cayó, no sabemos si esto va a caer por su propio peso. Porque es cierto que si tú te fijas, la mayoría sabemos que nos están manipulando, pero estamos, es mansedumbre. Mira, yo he escrito un libro que no es por darme Yo no publicidad. estoy, no creo que eso sea así, ¿eh? Es Mira, decir, ¿tú crees que la gran mayoría sabe que lo están manipulando? Yo creo que no. yo creo que sí, lo que Yo creo pasa es que la que creen mayoría ni siempre, siquiera se ha parado a sí, pensar lo que está pasando. no, yo creo que sí, yo creo que sí. Otra cosa es que creen, cada uno creemos que el otro, que colocamos mando y que el otro es el equivocado. Cuando todos tenemos hilos, todos. Yo también, me sumo. Yo denuncio unas cosas, pero me cogerán por otro lado, ¿sabes? Me cogerán por otro lado. Todos pensamos que los hilos los tienen los otros, ¿sabes? Ahí está la gracia. Y además, ahí está el, el éxito de esta historia. Porque como todos nos sentimos que yo soy el libre, aquí nadie se revela. Porque todos sentimos que el libre soy yo y que la mayoría está manipulado. Pero si tú te pones a hablar por la calle, la mayoría termina diciendo una frase tipo, es que nos tienen engañados, es que la mayoría tenemos esas sensaciones. Lo que no sabemos por dónde están nuestros hilos y es más fácil decir que los hilos los tienen los otros. Pero ahí está el éxito de todo esto. El éxito está ahí porque si tú no, porque el único que puede cortar tus hilos eres tú. Y si tú crees que lo tienen los otros, aquí todo el mundo está parado. Yo una cosa que trato, que es lo que te quería comentar en el libro que voy a sacarlo publicado el 13 de noviembre, es el mito de Atlas. Aunque nos dicen mucho que somos como un Sísifo, que vamos cargando nuestra asistencia a la montaña, y eso es cierto, hay cierto Camus. Camus es de otra época. Yo apuesto que hoy en día nos parecemos más a ese titán que lleva el mundo sobre sus hombros teniendo fuerza para tirarlo, pero no lo tira. Y nadie sabe por qué. O sea, Atlas es un titán, literalmente, que tiene fuerza, que es el que lleva el mundo sobre sus hombros y no lo tira en ningún momento. Y se lleva así toda la eternidad y nadie le está vigilando, ¿eh? Nadie. Puede mandar al mundo a tomar viento, pero no lo hace y no sabe ni qué hay en el mundo. Es mansedumbre. Es, se conforma Atlas con sentirse de, mira qué fuerte estoy, que puedo con el mundo. Y Y si lo sueltas un momentito, yo creo que ahí está la cosa, en que nosotros nos parecemos un poco a ese personaje. Yo incluso me meto, ¿eh?, en esta crítica. Creo que tenemos que ser autocríticos. Yo no sé dónde están los hilos. Yo me creo muchas veces cuando hago los vídeos y cuando protesto, me creo muy libre, pero seguro que tengo mis hilos. Por aquí, por allí, seguro. Y veo más fácil siempre los del otro. Lo que tú dijiste antes es muy importante. Nos dividen y nos dividen también a través de ese tipo de discursos. Se utilizan mucho y nos dividen, o nos dividimos, diría yo, más que nos dividen. Somos nosotros mismos. Ay, es que la mayoría de gente está manipulada. Yo creo que esta época es verdad. Siempre ha habido manipulación y siempre ha habido revolución. Mm. Pero yo sí hago una clara diferenciación entre lo que está pasando ahora y lo que ha pasado a lo largo de la historia, porque el componente tecnológico nunca ha estado a lo largo de la historia Eso y sí. nunca ha habido tal acumulación de conocimiento para usar esa tecnología Mm. para mal como se están abriendo puertas para que se use. Es decir, Sí. yo sí veo que ahora mismo vamos a poner iniciativas concretas, ¿vale? Mm. Normalmente las revoluciones llegan cuando la gente ya no tiene nada que perder. Sí. Bien. Pero ¿qué pasa cuando la gente no es consciente de que tiene algo que perder? Es decir, que siente que todavía, por poco que sea, tiene que perder y por eso no va a la revolución. Mm. Nunca va a llegar, ni nunca van a permitir que esa gente llegue a no tener nada que perder, porque Mm. siempre tendrá algo, miserable, pero algo. Paguitas, ayuditas, lo que sea. Pero mientras tanto, estás imponiendo quitar el efectivo, euro digital, identificación digital, control absoluto sobre tu vida, dónde vas, qué haces, dónde gastas, monitorización continua. En la voz disidente, más tarde o más temprano, al estar totalmente controlado financieramente y por control, va a aplicarse la autocensura, ya no habrá disidencia. Es decir, sin utilizar la violencia, has esclavizado a la población, que la mayor parte de ella ni siquiera
piensa que ya está en las últimas y por tanto hay que sacar la guadaña. Pero es que creo que Si eso, tú no ahí tienes estamos, esa yo estoy de percepción de acuerdo. que, si tú no mm, tienes esa percepción de que es que ya no me pueden quitar nada, no vas a salir. Yo estoy de acuerdo parcialmente, es decir, yo creo que ya estamos en ese proceso, y eso es verdad. Pero también hay que tener en cuenta varias cosas. Una, en realidad estamos hablando dentro de un marco, porque nos suele pasar, occidental, ¿sabes? Tenemos Evidentemente, vamos, la claro. cabeza, ¿sabes? Cuando no sabemos qué puede Bueno, ocurrir fuera pero y también es producir cierto contagio. que, mira, pero también es cierto que ya hay muchos países por todo el mundo que están ensayando estas normas, ¿eh? Claro, pero en realidad estamos sesgados por nuestro mundo occidental y no sabemos qué puede pasar fuera y contagiar esto. Y más en un mundo en el que, guste o no, ¿sabes? Nos va a determinar, nuestro futuro va a estar determinado por movimientos migratorios. Entonces, cuidado aquí con estos factores. ¿Sabes? Quiero decir con esto que muchas veces una revolución no tiene por qué venir, aunque la mayoría de veces ha sido así, cuando la gente no pierde nada, otras veces por tonterías. Porque la guerra mundial surgió a partir, y con todo respeto a llamar tontería esto, en realidad todo el mundo estaba muy calentito hasta que mataron a un tío. Y ya hubo un contagio de pasiones. El ser humano también es un ser muy pasional. Fijémonos, mira, yo llevaba años, a mí me ha emocionado, y perdón por sacar otra vez el tema, pero porque lo estaba mirando antes de la entrevista, cuando he visto que, porque había me parece un caso grave, por contextualizar, en el caso de la sanidad pública, más de 20.000 mujeres que pueden tener un cáncer y no han sido avisadas cuando hay un sistema que se supone que está para eso. Pues a mí me ha emocionado mucho ver de repente, que no lo había visto en años, manifestaciones cada día en Sevilla de mujeres sin pecho y la mayoría de ellas son abuelas y madres ya con cierta edad que nos están dando una lección a las otras, porque no están protestando a través de redes. Se han colado allí en la puerta y de allí no se mueven. Se han colado en la puerta del gobierno de Andalucía y están yendo todos los días y de allí no se mueven. O sea, porque les han tocado de repente, yo creo que una fibra también pasional, porque todo el mundo conocemos a alguien que ha sufrido un cáncer y no queremos ver a esa persona abandonada. Entonces muchas veces esa revolución empieza con cosas pequeñas, que es estoy harto. Porque tú puedes tener asegurado el pan, pero estar harto por otras cosas, sobre todo en una sociedad que nos promete tanto que nunca vamos a estar satisfechos de todo. Entonces, cuidado que han creado una máquina. Nuestra sociedad crea deseos. O sea, ha creado un tántalo, es decir, nos han dado un pozo con un boquete abajo y nosotros vamos echando ahí los deseos. Nos han hecho mimados. ¿Sabes? Los occidentales somos unos mimados, unos privilegiados. Entonces, ¿qué pasa? Eso también puede ser una ir en contra de todo esto. ¿Por qué? Porque claro, tú me estás dando lo básico, pero es que de repente yo soy un occidental que merezco tener unas cuantas de estos de Apple, una... Entonces, cuidado con eso, que lo pasional también mueve revoluciones. Aparte de que yo creo que toda revolución llega siempre gradualmente con cambios. La suele anunciar que la gente mire la historia y verá que suele chivarse ahí. Porque nosotros la esperamos ahora, pero porque cuando estudiamos la Revolución Francesa recordamos tres fechas. Pum, pum, esto pasó aquí, aquí, aquí. ¿Qué va, qué va? Empieza normalmente 50 años antes, con varios discutiendo, con varios debatiendo, con varios intentos de fracasados. Así es como suelen empezar las revoluciones y con cambios que lo suenan a anunciar el arte. A mí me ha empezado a llamar mucho la atención ahora, de hecho porque soy muy observadora con eso, cómo en el arte se está dando la vuelta del folclore. Está pasando en el arte musical, aunque atendemos mucho a los artistas de reggaetón y tal, que a mí es un estilo que no me gusta nada, me duele decir la palabra artista ahí, pero bueno, aunque atendemos mucho a esa... A mí me parece que es una mierda, pero bueno, Claro, claro, vale. a mí no me gusta, pero aunque atendemos mucho a eso, que la gente atienda a otras creaciones que está teniendo éxito, que son la vuelta del folclore. Hay gente sacando discos de folclore, sea folclore andaluz, catalán, no importa, está de moda de repente el folclore. ¿Qué está pasando? ¿Que hay una vuelta atrás? Está viendo cambios realmente, pero claro, no solemos atender también a ellos. Normalmente recordamos la revolución como el día en el que explota, pero antes a lo mejor se dan conversaciones como esta. No lo sé. ¿Por qué si no, si el mundo está dormido y no hay esperanza, por qué estamos hablando de esto? En el fondo yo no Hombre, soy tan vanidosa como para yo, pensar que somos los únicos que lo hacemos. no, yo desde, de hecho, desde que lancé esto de Mm, las charlas y las entrevistas hace aproximadamente un mes, yo me he dado cuenta
pues claro, a base de seguir a mucha gente durante cierto tiempo, te vas dando cuenta de ciertas cosas y sí, que hay mucha gente descontesta con sentido común que está haciendo la guerra por su cuenta. Entonces, bueno, sí. yo creo esto, me pongo en contacto con la mayoría de gente que pueda, considero que tiene sentido común y para adelante, ¿no? Y hacemos una comunidad y tal. ¿Qué es lo que pasa? Eso no quita ni excluye que yo piense que el monstruo que tenemos enfrente es muy grande y muy poderoso. Sí. ¿Soy especialmente optimista? No. Pero, como ya ha pasado a lo largo de la historia, que tú tengas un muro delante no quiere decir que no vayas a intentar tirarlo. A lo mejor lo tiras, a lo mejor no. Pero Mm, yo creo que hay que intentarlo. mm. Y además que hay, el monstruo está enfrente o está dentro. Yo eso lo pregunto mucho. ¿Sabes? Yo me di cuenta a raíz, sobre todo en el libro, yo lo que trato tiene más relación con la salud mental y tal, pero me di cuenta que hace unos años, yo hace unos años era mucho más tímida poniendo contenido, pensaba en el qué me iban a decir, no sé qué, y pensaba que había censura y era autocensura. Era yo. No me había dado cuenta de que yo me autocensuraba. Después he empezado a decir de todo y no me ha pasado nada. No, no me ha, que me han denunciado alguna vez el canal, sí, pero no me ha supuesto nada en mi vida, no ha tenido un efecto de ningún tipo en mi vida, no pasaba nada. Es decir, muchas veces tenemos también el monstruo dentro. Y ojo, que, Ten en cuenta también que a nivel, por ejemplo, si lo que hablamos es de cancelación social, estas mm, cosas empiezan a tener importancia cuando eres muy conocido, muy relevante, tienes muchos cientos de miles o millones de seguidores. Hasta el mm, momento en que eres relativamente pequeñito, unos mm, miles y tal, no eres una amenaza. mm, Hay gente que ahora mismo en España ya está sufriendo a través de la Hacienda, a través de inspecciones, a través de cancelación de cuentas, a través de tal y otro tipo de presiones, mm. porque ya son influencers bastante importantes a nivel de seguidores. Es decir, las tácticas de presión no siempre empiezan desde el minuto uno, no, no, no. Claro, pero hay que Empiezan pensar cuando que en ya el eres fondo, alguien que ya tiene su peso, ¿no? claro, pero hay que pensar que en el fondo todo trabajo tiene una parte con la que vas a tener que luchar. Si estás en medio, vas a tener que luchar con el mundo de las ideas. Yo no le temo a eso porque, mira, yo vengo de trabajar cuando estaba para hacer la carrera en un bar de noche, aguantando mucho. Y mi padre tiene un bar de noche, es camarero en un bar de noche, bueno, es el dueño del local, y tiene artrosis. Y lo pasa de puta pena. Y entonces yo que a mí me venga y tenga una parte de la guerra, ¿vale? Es que todos en su ámbito pasan por una guerra. Entonces, ¿qué queremos aquí? Que no podemos, a mí no me gusta el creernos que los caminos son de rosa. Yo una de mis guerras es con la autoayuda, por ejemplo. Por eso, porque en el fondo esto ha pasado, es decir, ha pasado, pasa y pasará. Porque, y sobre todo si pones la cara y te expones, sabes que vas a entrar en una guerra. Pero yo cuando veo a mi padre con los huesos hechos polvo ahí currando la barra de un bar, ¿sabes? Digo, pero ¿qué pasa? Él tiene su guerra, su guerra es física y está ahí, ¿sabes? Y también tiene su guerra con la hacienda, porque aquí todo autónomo trabaja papá, y tiene que pagar por su derecho a trabajar. Yo soy autónoma, sí, pero asumo esto, aparte, asumo, es decir, no acepto, sino que sé que forma parte del camino y para adelante. ¿Sabes? Tampoco a mí una cosa que no me gusta de esto es que a veces eso se utiliza de un modo victimista. No sé si te ha pasado a ti, que te salen muchas cosas en redes sociales de gente que está todo el tiempo quejándose del efecto de me han hecho esto, me han no sé qué. Digo, vale, Es que esa es una de las, bueno, te has es adelantado, una pero táctica esa es una también. de las preguntas que te iba a hacer, es decir, ¿cómo llevas tú o cómo analizas tú? A ver, yo voy a emplear, porque es Sí, mi sí, podcast y no tengo que ser políticamente correcto, sí, sí, yo creo que hay una panda de lloricas ahora mismo, es sí, impresionante, y una panda sí, de sí, gente sí, pusilánime que es impresionante. Ahora sí. bien, la cuestión es, ¿de dónde viene eso? De la comodidad que lleva décadas en una sociedad occidental, que ahora en decadencia, pero que, bueno, ¿cómo es la frase? Hombres débiles, no, a ver cómo es. Bueno, tú te la sabrás, ¿no? Lo mismo no, ¿eh? A ver Que yo cómo tengo un era. mala memoria para las frases. Bueno, no me acuerdo, pero la cuestión es que tiempos de penuria generan hombres fuertes Sí, 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 y sí. tiempos de bonanza generan hombres Mm, débiles, algo así, débiles. ¿no? Sí, La sí. cuestión es que yo creo que viene de ahí, pero lo cierto es que,
es que es increíble. La Y también yo cantidad de creo que viene el otro lloricas que lado. hay es impresionante. A Entonces, ver, oiga, que es rentable, ¿eh? el mundo es lo que es y tienes que esforzarte y tienes que tener disciplina y tienes que tener Sí. la capacidad para sobreponerte. Es verdad que puedes tener problemas y tal, pero hombre, es que estamos Y llegando a mira, unos vamos a hablar extremos. claro. Sí, 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 yo ahí me sumo porque una cosa que pasa es que también es rentable. A mí una cosa que me molesta mucho, por ejemplo, yo estoy muy comprometida con el tema de la salud mental. Porque yo he sufrido y sufro, es decir, soy crónica. Con el tema de la depresión tengo un problema que me hace crónica y tal. Bueno, pues la gente me ve a mí ahí de cachondeo y tal. No voy todo el día llorando. Y una cosa que me molesta mucho son los mensajes que utilizan una patología como una etiqueta para que ya sí yo me defiendo con mi etiquetita, ¿sabes? Y aquí no se puede discutir más, porque yo tengo esta etiqueta y sufro por mi etiqueta, y tengo un montón de seguidores gracias a esa etiqueta, y estoy rentabilizando el dolor, rentabilizándolo. Yo mis problemas de salud mental los curo en un psicólogo, en un Bueno, pero terapeuta, es que lo de la en un etiqueta, terapeuta. pero es que lo de Y rentabilizar etiqueta se hace con un montón de claro, temas también, es una exactamente. pasada. Entonces, ya, pero con el tema de víctimas, esto ocurre mucho. Yo, mis problemas de salud mental, voy a un terapeuta. Y sí que los digo, por ejemplo, en mi libro lo hablo y tal, pero desde un punto de vista en el que saco lo que creo que puede ayudar. No quiero ser aplaudida por haber sido víctima de algo cuando yo soy víctima de eso y tú de otra cosa. Yo tengo esta enfermedad y tú tienes otra. Lo que sí, tenemos que compartirlo para normalizar, para concienciar. Sí, pero si no se está haciendo como en un nicho de mercado. Ahora hay gente que te promete curarte la depresión con 7 pasos fáciles. Y esto no es así. Esto no va así. De hecho, estamos creando un nicho de mercado. Entonces yo creo que hay gente que está victimizándose porque la vanidad de lo que hemos hablado antes. Queremos muchos likes. Es una forma de, por empatía, si te aparece alguien que te dice tengo esto y tal, por empatía humana, pues al final terminas tú apoyando. Pero eso no, yo he pasado mis penurias, las has pasado tú, yo en mi entorno por supuesto que lo sabe, yo, algunas de ellas cuando me preguntan, digo, si esto sirve, lo digo, por ejemplo, cuando me preguntan por mi terapia, siempre lo digo, yo hablo de mi terapia, siempre intentando darle humor, porque es mi forma de enfrentarme a la vida, pero siempre digo, a mí me ayudó, por ejemplo, me centro en qué me ayudó, pues mi perro me ayudó mucho. La gente puede ridiculizar la solución, sí, pero yo era una persona que tendía a la agorafobia y el perro me ayudó a crear un hábito de vida. Por la mañana lo tenía que sacar, por la tarde le tenía que poner la comida, Nadie por la tiene noche derecho a tenía... ridiculizar nada de eso. Claro, pero ¿me entiende lo que quiero decir yo? Pero ¿por qué cuento esa parte? Porque creo que esa parte sí que le puede servir a la gente. Pero no quiero que cuando la gente ponga el canal diga aquí va la depresiva. No, 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 aquí va una persona que tiene esto, como tengo otras muchas cosas, y tú tendrás otras y otro. Y yo creo que es que también se está rentabilizando eso. Hay que pensar Sí, que los políticos son unos interesados, pero nosotros también, ¿eh? sí, sí. Nosotros miramos a ver qué tema. Tú nunca has visto en YouTube 5 pasos para lograr las máximas visualizaciones en tu canal? Sí, 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 Que al sí, final todas las visualizaciones se las lleva él, pero las cosas, las 5 pasos que te dicen a ti no te funcionan. sí, sí. Y Pero el tío tiene 500.000 visualizaciones en su canal y está rentabilizando YouTube a costa de pringados como tú. sí, 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 totalmente. Yo al principio de estrenar canal sí atendía más a eso. Ya después, como me pasó todo esto y aprendí a relativizar sobre todo el concepto éxito y a pensar yo con esto me lo paso bien y punto, me fue dando igual. Y fue cuando llegó, yo no sé cuál ha sido el secreto, fue cuando llegó el subidón un poquito a poco del trabajo, del canal y tal, cuando empecé a no hacer, a hacer lo que me daba la gana, hablando claro. Hacerlo. Es igual que el tema de busca, que ese tipo de publicación me raya muchísimo. ¿Cómo destacar y ser original? ¿Cuál es la forma de destacar? Sé tú mismo, porque tú eres irrepetible. Si no imitas a nadie, va, eres original. Si no imitas, eres original. No, no hace falta Es forzarlo. verdad, pero sí que es cierto que hay gente más original que otra. Es decir, todos somos originales, pero hay gente más original que otra. Es decir, si tú rascas, todo el mundo es diferente, obviamente. Sí, Pero es verdad que hay comportamientos que repite una gran mayoría de personas. Yo creo que puede ir en ese sentido, el cómo destacar entre los demás, porque es verdad que, bueno, por ejemplo, sí, hablando de, pues,
Vamos a ver, tú conoces el mundo en el que vives, sabes lo que está pasando a tu alrededor. La inmensa mayoría no. Por lo tanto, la inmensa mayoría se dedica a lo suyo. ¿Y lo suyo qué es? Su familia, sus hijos, su hipoteca, su Mm, no sé qué, ta, ta. Bien, si tú coges a grandes rasgos eso, dirías que la mayoría de la población es así. Es verdad mm. que cada uno de esos individuos, si rasca, es diferente todos Sí, unos de otros. Pero sí, en líneas generales dirías que todos son iguales. sí, Pero sí, hay entiendo lo un que dices. 20-25% de la población que protesta, que está juntándose con otros para debatir, que está no sé qué. En ese aspecto, oye, ¿sabes lo que está pasando? ¿Quieres enfrentarte a las situaciones? ¿Quieres alertar a otros de todo lo que está pasando? Tú dirías que hay dos grupos. Entonces, dentro del grupo de los que pasan de todo, ya sea por cobardía, por ignorancia, Mm, por comodidad, por lo que sea, pues todos son iguales. Y para estos, los rebeldes conspiranoicos y todo y tal, pues serán todos iguales. sí. Pero yo creo que va por ahí, es decir, oye, ¿cómo puede ser original entre tantos tipos de tantas personas que hacen lo mismo, a pesar de que Sí, todos somos pero mira, diferentes? a mí me gusta mucho, es que original, por ejemplo, es un concepto comparativo, porque tú eres original frente a otra cosa que no lo es comparativo. Entonces, yo creo que incluso el que lucha por ser original al final está creándose un camino de sufrimiento. Existía en la antigua Grecia, que es el concepto con el que se describía a Sócrates, que era el átopos. El átopos es el que no admite comparación, atópico, fuera de lugar. El que está fuera de lugar, porque no se deja llevar precisamente por el entorno, se atreve. Entonces el átopo era como por eso era el tábano de Atenas, el átopo porque se atrevía con cualquiera y iba soltando, que es Sí, así verdad que no tenía acabó. que ser una persona cómoda, ¿eh? Que la Así gente no acabó. idealizaba a Sócrates, no tenía que ser cómodo ni agradable hablar con Sócrates, ¿sabes? Pero una cosa, si tú me vendes vamos a intentar ser un átopo, pues todavía, porque estás buscando que dentro de mi singularidad encuentre la manera de quizás no destacar, pero sí encuentre la manera de mostrar esa singularidad. Porque una cosa es que seamos singulares y otra cosa es que sepamos o que nos salga a mostrarlo al mundo o que hay gente con carisma. También. Hay gente que nace con carisma y esto hay que reconocerlo. Igual que hay gente que yo, por ejemplo, soy súper torpe para las cosas manuales. Si la gente me viera, mi amiga muchas veces me dice, yo te voy a grabar y te voy a colgar en YouTube para que la gente sepa de verdad cómo eres, porque no sé cambiar una bombilla, eso lo parto todo. Es decir, hay habilidades que vienen y que cada uno tiene su de esto. Pero una cosa es que tú invites a ser un átomo que está relacionado con eh, aprovechar tus singularidades y otra cosa es que haya discursos fomentando, por ejemplo, la originalidad, que al final, ¿qué es lo que fomenta? Esa competición constante entre unos y otros. Porque en el fondo, que eso es otra de las cosas que nos divide, esa competición constante. Eso es una Bueno, pena. eso a mí Yo no me creo que parece mal. conseguiríamos más con cosas como las que estamos haciendo ahora. Los podcasts, todo el que quiere fomentar el pensamiento crítico colaborando unos con otros. Sí, pero en realidad eso no es necesariamente malo. Vamos a ver, el ser humano es lo que es, ¿vale? Y eso hay que entenderlo. Yo, por ejemplo, tú coges si nos imaginamos un mundo de recursos como un tablero de ajedrez, Mm, los cuadraditos, tú pones a sí, un ser humano dentro de cada cuadradito y lo dejas una semana, más tarde o más temprano, llegas a la semana, dejaste el cuadradito con cada persona y tal, vuelves a ese tablero y seguro que hay uno que ha cogido el cuadradito de otro, que mm, dos se han aliado para coger un cuadradito del tercero, sí, porque el ser humano es así. Es decir, mm. yo lo de la competitividad no lo veo mal hasta bueno, a partir de, claro, si ya llegas a las injusticias, ¿no? Pero es que tenemos que entender que es que somos así. Claro, pero yo la entiendo Entonces, en los contextos. Por ejemplo, yo reconozco, yo hacía judo cuando era pequeña. Pues yo cuando me podía de un tatami era competitiva, pero y además de picar, ¿sabes? Sí, pero siempre, aunque perdieran y me dieran un espaldazo, ¿sabes? Después era darle la mano a la compañera y hasta me hacía amiga de la compañera. O sea, yo entiendo la competición en los contextos. Pero claro, cuando hablamos de competición con cosas, de incluso a ver quién es la más bonita, ¿sabes? Porque ya estamos hablando de competir las personalidades. Y ahí estamos entrando en el absurdo, porque eso se basa sí, en el fondo en no aceptarte a ti mismo. Es sí, sí, decir, yo sí. en ciertos contextos, pues sí, porque es natural. Y no solo que sea natural, sino que también puede ser una motivación. O sea, si ponemos en Yo el creo que es la deporte principal el contexto motivación más para claro, ¿no? mejorar, de hecho. Claro, es una motivación, pero sobre todo que la base de esa competición con el otro es porque antes hay una competición contigo, porque tú aceptas y conoces tus singularidades.
Pero si eso aparece por la competición constante de que, porque yo conozco incluso en medios y en redes y todo, he conocido gente que se alegra del mal ajeno. Y se alegra del mal ajeno, pero porque lo que quieren no es lo que ellos quieren. Lo que quieren es que si yo no lo tengo, el otro no lo tenga. No, eso es miserable. Y ya está. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esa competitividad se tiene que dejar claro que entra dentro de ciertos contextos, en realidad. En lo humano, volvemos al humanismo del principio, ¿no? No podemos perder una base en nuestro comportamiento humanista, que por desgracia se va perdiendo. Bueno, Raquel, ya para terminar, sí que me gustaría que hicieras una última reflexión desde el punto de vista filosófico y ético. Mm. Me parece otra cosa que está en hora paja, ¿vale? Sí, sí. Eh, ¿Qué podríamos intentar hacer como sociedad para mejorar y evitar la deriva o la senda por la que estamos yendo? Que de luego de seguir así no va a acabar en nada bueno. Mm. Yo la verdad, respuestas tengo muy pocas, yo siempre lo digo. Ahí tiene una frase Unamuno que dice, quien quiera respuesta que vaya a la tienda de enfrente. Yo vendo levadura o fermento. Yo pongo mi grano de arena para provocar un poco, porque creo que la filosofía ayuda a provocar. Pero si eligiera unas pautas, mira, te van a hacer muy rara, pero me voy a atrever. Yo creo que para empezar, antes de intentar arreglar el mundo, tiene que saberte el nombre de tu vecino. Y con esto estoy diciendo, está muy bonito lo de arreglar el mundo, pero ¿has preguntado qué le pasa de tu barrio y ayuda a tu vecino? Mi vecina, o sea, yo tengo una vecina enfrente y yo trabajo, que a mí una de ellas, vamos, me salvó la vida con una lesión, pero me salvó la vida porque yo también hacemos comunidad, ahí empieza la política, ahí empiezan los cambios, porque entonces cuando fastidien algo que afecta a mi vecina, yo me voy a comprometer porque es lo que afecta a mi vecina, también. No solo me voy a fijar en lo que me afecta a mí. Esto aumenta ser más empático, hacer crecer nuestro círculo social y ser más empático, nos ayuda a entender que formamos parte de un mundo. Y ahí empieza la política de verdad, no la del postureo. Entonces yo, una de las primeras cosas, si fuera mejora ética, llama a la puerta del vecino, tienes que saber cómo se llama tu vecino. Si es un poco fastidioso, no pasa nada, pero intentemos volver a recuperar, que esto pasaba en España. Yo todavía quedan algunas abuelas que lo hacen, que salen a la fresquita y hablan entre ellas. Sí, que ahora Pues lo no quieren, perdamos eso. que ahora lo quieren prohibir. Claro, pues no perdamos eso, porque ahí está la comunidad. Eso me parece importante. Después otra cosa que me parece importante, que aunque los influencers ahora digan todo lo contrario, es que me parece importante leer y sobre todo opiniones contrarias a la tuya. Pongámonos a prueba y leamos, sea a través de internet, noticias, da igual, busca opiniones contrarias a la tuya. Siempre, para enriquecer tu pensamiento, porque todos podemos estar equivocados y también para intentar entender al otro. Ya vale de autoconfirmarnos. Incluso seguir en redes sociales, si vas a seguir a gente, sigue a gente que piense distinto a ti. No busques quien te confirme. ¿Sabes? Yo creo que serían dos cosas principales de esto. Y otra, si te alegra de, si tu mente, que le pasa a mucha gente, está en un hay un ellos y un nosotros, si piensas que el mundo es así, rojos contra azules, blancos contra negros, si piensas que el mundo es así, lo mismo tienes que ir a terapia, con todo el descaro del mundo lo digo. Lo mismo tienes que ir a terapia. Totalmente de acuerdo. Ya De a partir hecho, de ahí podremos hacer cosas, sí, ¿sabes? sí, sí, sí. De todas formas, ese último punto, si todos fueran a terapia, no creo que hubiera psicólogos suficientes. No, no, seguro, seguro. Además, yo le aviso a la gente no sabe, ¿eh? Pero ya terapia como que vician. A mí me tuvieron que reñir. A mí me tuvieron que decir, oye, que tú ya estás bien, ¿eh? ¿Sabes? Lo que pasa es No que vengas más, claro, no vengas más. claro, que con lo que me gusta mi charla, que ya lo está viendo, pues yo decía, este se come mi chapa, ¿sabes? Claro. Que le digo a la gente que ya terapia está muy guay. Acercarnos a la terapia para aumentar un poquito nuestra humanidad, que eso también ayuda. Y leer, por favor, leer mucho. Muy bien, Raquel. Muchas gracias por haber venido y espero que vuelvas al canal. Ah, cuando tú quieras me lo paso muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Venga, un saludo. Venga, adiós.